Buenas tardes, queridos amigos, un día más reunidos, felices y contentos de poder compartir un momento más, así que sin más preámbulos, iniciamos el programa. Ridisla presente. ¿Cuáles cosas hacen las 7 familias más poderosas del mundo para evitar que tengamos contacto con seres de otro mundo y desde cuándo lo están impidiendo? En realidad las 7 familias que controlan el mundo tienen como objetivo fundamental que los seres humanos sigan consumiendo. A ellos les interesa que los seres consuman para poder vender algo y así aumentar sus riquezas. Por tanto, no les interesa para nada que uno descubra la intuición y el flujo de la intuición, porque eso significaría ver las cosas muy claras. Y entonces eso es lo que pretenden, o sea, que se use más el pensamiento y que no se use la intuición. Y de esa forma, pues ellos siguen contando con consumidores que en el fondo es lo único que les interesa. ¿Por dónde ando yo ahora? Candy Pizarro. ¿Podría hablarnos del no tiempo? ¿Es posible entrar en ese espacio? El no tiempo como tal no existe, siempre hay un tiempo de alguna manera, ¿no? Y la única forma de entrar es no considerar al tiempo. Es decir, cuando tu pensamiento entra en ese elipsoide del espacio-tiempo, el tiempo existe de manera secuencial. Cuando no entra, cuando lo congelas, no hay tiempo, entonces puedes alargarlo todo. Hay muchas personas que seguramente conoceréis que dan la impresión de estar fuera del tiempo por la cantidad de cosas que pueden hacer, ¿no? Y esto es una prerrogativa de todos los seres humanos, o sea, todos los seres humanos pueden hacer lo que quieran, pero si ellos mismos se sujetan al tiempo, el tiempo se convierte entonces en un lastre, ¿verdad? Y ese lastre les atenaza, les encadena, tienen que navegar con él, tienen que moverse con él. Así que la solución para eso es desconsiderar al tiempo, no tenerlo como una variable en vuestras vidas, por lo menos en espacios puntuales, y así una vez que el tiempo está congelado, el tiempo deja de existir. Y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras, independientemente de que los que estén alrededor lo comprendan o no. ¿Venimos a aprender o a experimentar? Y ahí la cuestión, realmente venimos a experimentar. Todo ser humano lo tiene todo aprendido, en realidad tiene toda la información dentro de sus moléculas de ADN. Lo que sucede es que no siempre se tienen las mismas necesidades, ¿verdad? Pero todo está dentro de nosotros, todo. Por eso no hace falta buscar afuera lo que ya habita en nuestro interior. Williams Cabello, ¿cuál sería la fórmula exacta del elixir de la juventud y cómo se prepara? Sé que lleva mandarina y sábila. Pues nada, mira, tú en el vaso que vayas a utilizar, una parte de sábila, de cristal de sábila muy licuado, y el resto, las 9 partes siguientes de mandarina, lo mezclas muy bien y ya está. Mari Sánchez, del patronato de la Fundación, saludos afectuosos. Y Vilma Raquel Schmadle, que desde el Calafate, un beso para ti. Silvia Jacqueline Avedrabo Catán, desde Quito, un beso, Silvia, te quiero mucho. Y Ana María Reyes, Luis Astar interviene en apagar los grandes e incontrolables incendios como el de USA. Casi nunca lo hace, pero en ocasiones sí se ha intervenido. Candy Pizarro, muchas gracias por sus respuestas, lo que siempre me parece de su persona, que estuviera fuera del tiempo por la cantidad de cosas que logra realizar. Rafael Mateo, quiero que hable del movimiento del sol hacia Alción. He hablado tantas veces de esto, pero bueno, vamos a hablar en sentido genérico y rápido una vez más. Todo es un engranaje, y es un engranaje que sigue ciclos biológicos. Y así como hay una conexión de los padres con los hijos, pues lo mismo sucede respecto
respetando esos ciclos de gestación o génesis, nacimiento, crecimiento, desarrollo y cambio o muerte. Así sucede también con los planetas, es decir, que todos los planetas tienen un padre y madre, ¿verdad?, al cual están de alguna manera vinculados, siempre por efectos gravitacionales se produce la conexión. Este sistema estelar, conocido como ORS fuera de aquí no tiene nombre, depende de un sol conocido como Sirius B. Este en su vez depende de Aldebarán depende de Betelgeuse, Orión, y Betelgeuse depende de Alcione, ¿verdad? Entonces esa conexión conforma una verdadera familia, que es el sistema macroestelar. El sistema microestelar es el Sol, el macroestelar es el de Alcione, que aquí llaman Pléyades, y que está formado por 1986 soles, cada uno con su correspondiente cortejo planetario. Creo que desde esa óptica lo puedes entender mucho mejor. Mari Sánchez, te ves muy bien en YouTube, el fondo azul se ve preciosa. Gracias, Mari, qué bien, bueno saberlo. María Ángeles Luaces ha puesto aquí un enlace, y Rafael Mateo, porque si el Sol gira alrededor de Alcione, entonces es Alcione la que gira con el Sol alrededor de la Vía Láctea. Todo gira alrededor del centro de la Vía Láctea, pero con engranajes distintos. O sea, todo está conectado. María Ángeles Luaces, programas aunados, ahí los ha encontrado ella, para Daisy Nores de Japón, que ha sido incapaz de encontrarlos. Jenny Tiburcio, fabuloso el vídeo de la oruga y la mariposa. Qué bueno que te ha gustado, María Eugenia Moreschi. La desproporción de la cabeza de los seres humanos o mal desarrollo se da también en los animales. ¿Cuál es la ley que los rige a ellos? No, realmente no. No se da en los animales, porque los animales no son adoctrinados y no se les impone nada, son libres. Mairena Molina conectada. A ver, qué lindo el cangurito, dice ella, ¿no? Y Henry Disla, cuando se dice que aquellos que sigan los latidos de su corazón les serán revelados los secretos del universo, ¿se está hablando de un lenguaje figurado para referirse a la intuición o es algo literal tomando en cuenta que el centro del corazón es el más importante del cuerpo? Los secretos del universo, como dices tú, surgen por resonancia. Cuando tú, de alguna manera, resuenas en todo tu cuerpo con tu corazón, conscientemente, empiezas a entender las cosas, empiezas a conocer. Elael López Sánchez desde Miami. Y nos pregunta Israel, ¿existe de verdad la realidad? En la vida diaria, la verdad es que hay hechos indiscutibles. Por ejemplo, si dos personas observan una pelota de tenis, pues algo lógico que acepten que se trata de una esfera, ¿verdad? Si lanzan una piedra, pues no van a negar que vuela por los aires y que luego cae al suelo. Estos son hechos y conforman lo que llamamos realidad. Es decir, son cosas que seguirán siendo ciertas, no importa quién las observe o incluso si no las observa nadie, ¿no? El asunto, no obstante, se complica cuando nos trasladamos a escalas nanométricas, ¿verdad? En las que, según la física cuántica, las reglas que rigen nuestro mundo pues parecen no aplicarse de la misma manera. Y a ese nivel suceden cosas extrañas que hasta ahora solo se han formulado de manera teórica. Pero hay un grupo de investigadores que están trabajando en este contexto, ¿verdad? Y haciendo experimentos de tipo cuántico. Y bueno,
hasta este momento lo que comentan es que a nivel cuántico no existen los hechos objetivos y que la realidad depende en realidad de quién la mire, de quién la observe. La teoría cuántica ya sabéis que sostiene que el observador de un hecho influye en la manera en que ese hecho es percibido. Es como decir que una misma pelota de tenis para alguien puede ser una esfera, pero para otro puede ser un cubo, ¿no? Recientemente ha habido investigaciones en la Universidad de Heriot-Watt en Escocia que idearon pues un experimento especial que ha dado la vuelta al mundo y que bueno, pues consistía en recibir un mensaje, que en este caso era un fotón, una partícula cuántica de la cual está compuesta la luz, y ver qué pasaba si se transmitía algún tipo de mensaje. Este es un proceso complejo, ¿no? Pero de alguna manera es como si se formase un teléfono roto en el que el mismo mensaje se transforma a medida que pasa de una persona a otra, ¿no? Y esto está relacionado con un concepto de la medicina y también de todo lo que tiene que ver con las interioridades de la física y la mecánica cuántica, ¿no? Que dice que las partículas pueden entrelazarse y cambiar siempre dependiendo de quién las mire. Esto hemos hablado algunas veces nosotros y bueno, es bueno sacarlo a la luz de nuevo, ¿no? Es decir, en la teoría cuántica no hay hechos objetivos. Con esto nos referimos a que un mismo hecho no se ve de la misma manera por los dos observadores de referencia, ¿no? Y esto es algo que normalmente no esperamos en la ciencia, porque en la ciencia es muy importante que los hechos sean iguales para todos, ¿no? Pero esta es la primera vez que se empieza a hablar en este sentido y ello es verdaderamente desconcertante, ¿no? Es decir, los hechos existen, pero pueden que sean subjetivos, ¿no? En la ciencia es muy importante que haya hechos en los que todos podamos estar de acuerdo. Eso es lo que permite el desarrollo de la ciencia. Cualquier otra cosa que entendamos como hecho científico es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Pero ahora, como te digo, y como os digo, resulta que en la teoría cuántica puede que no sea el caso, es decir, distintos observadores pueden tener acceso a distintos hechos que pueden coexistir entre ellos, ¿verdad? Esto en la vida diaria, en el futuro, pues difícilmente nos va a afectar, pero sí significa que tendremos que reescribir o cambiar nuestra comprensión de lo que realmente significa la mecánica cuántica a nivel fundamental. O sea que si vamos a nivel cuántico y nos preguntamos, pero entonces de acuerdo a esto, ¿existe la realidad? Hay un debate, unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que está claro es que los cálculos que se utilizan en la ciencia no marcan una línea entre lo cuántico y lo que pudiéramos llamar clásico. Y las fórmulas no nos dan una regla acerca de en qué punto las cosas dejan de ser clásicas. O sea que teóricamente se podría describir cualquier cosa, incluyendo el universo entero, como un sistema cuántico, pero a nivel experimental estamos tratando de encontrar si hay una frontera, ¿no? ¿Hay una frontera? Realmente no la hay, ¿no? ¿A dónde vamos? Bueno, pues tal vez para observadores humanos las observaciones pueden ser subjetivas y aquel dicho que tanto se utiliza, no es lo que parece, pues a lo mejor es cierto, ¿no? A lo mejor es cierto y no es lo que parece. O sea, hay que tener eso muy claro, muy claro. Bien, seguimos aquí con Luis Enrique Loveras, que nos saluda. ¿De qué forma me puedo ser consciente de mi propósito? Consulta tu intuición. Socorro Torres felicita a Dan. Isabel de la Cruz pregunta de una persona desde la página 1 a 1 en el encuentro pasado: ¿cómo puedo saber si tengo capacidades? Hay muchas formas de saberlo. De repente, pues, captas la opinión de otra persona antes de que la exprese. Cuando pasas por algún lugar, pues se funden las bombillas o hay algún problema. Si le das la mano a alguien, pues hay una corriente.
tienes eventos de precognición, de retrocognición, o sea, por eso puedes saber dónde estás realmente parada, ¿no? Y bueno, hablando de estar verdaderamente parada, a veces también se da la circunstancia en que tú quieres hacer algo y la persona que te va a atender pues no reúne las condiciones, entonces eso es tremendo, ¿no? Y vamos a irnos a ver a tres puestas en este momento. A tres puestas. Curiosidades científicas. En la década de los 50, el Ministerio de Defensa estadounidense promovió una campaña de recogida de grasa y escurridos de aceite entre los restaurantes y las amas de casa para obtener a partir de ellos glicerina y ácido esteárico. Pues bien, estas sustancias se empleaban en la fabricación de explosivos en aquella época. Los seres humanos necesitan ver siempre el bien y el mal y ser conscientes de ello, pero también necesitan reconocer que la presencia del Espíritu Supremo, de la gran mente, de la primera voluntad, se halla en todas las esencias y que siempre existe una razón para todo cuanto sucede. Es necesario entender que todo forma parte de la misma unidad y que por tanto todas las manifestaciones de las distintas realidades son en sí perfectas, impecables, completas, y que verdaderamente no existe nada equivocado, por mucho que se intente aplicar un juicio y una clasificación de bueno o malo. Y es que en el estado actual de la humanidad todavía son muchos los que tienden a creer que se vive dentro de un cuerpo físico y que todo lo que se halla afuera se encuentra separado de la propia esencia, y que los pensamientos y sentimientos no van más allá de esa frontera física. Se cree que es posible esconder esos pensamientos y sentimientos y que no van a manifestarse ni tendrán ninguna consecuencia fuera de la envoltura física, pero eso no es cierto. Todo lo que se piensa, se siente y se hace es lo que conforma el propio mundo, y sus resonancias llegan hasta las estrellas más lejanas, en un proceso perpetuo de creación continua que nunca cesa y que determina el sentido de esta realidad. Esto es lo que hay que tener en cuenta siempre. Tenemos a Shirley Balmes, que está en Tampico, México. Parece que por el nombre podría ser norteamericana, que vive allí, y que pregunta si es posible la vida en Venus. Yo me imagino que te refieres a pues lo que ha salido estos días, ¿no? Que he encontrado una serie de elementos, ¿no? Y en especial pues ese elemento conocido como fosfina, o fosfano para otros, ¿no? Que ha sido detectado en la atmósfera de Venus, de acuerdo a informes que hacen referencia a un anuncio que todavía no se ha dado, ¿no? Pero la fosfina sugiere pues una química extraña, ¿no? Y se la asocia al desarrollo de la vida. Yo quiero recordaros, hemos hablado en alguna otra ocasión, que Venus sí tiene vida, pero no en esta franja dimensional. Es decir, el planeta está en fase de reset, de reseteo, para comenzar pues otra hornada de vida superficial. La vida anterior, digamos que ha subido de plano, ha ascendido y ocupa una de las capas que circundan al planeta, esas capas concéntricas que tienen todos los planetas, incluyendo este, ¿no? O sea que ahora mismo, al respecto, sobre vida en la superficie con las condiciones actuales, estamos un poco expensas del comunicado de prensa que en algún momento hará la Royal Astronomical Society y que comentarán pues si hay alguna viabilidad o no, ¿no? Hay muchos astrobiólogos que ciertamente ven la presencia de fosfina como una especie de firma biológica, es decir, un indicador de la posible presencia de vida,
¿no? La detección la ha realizado, como muchas otras, ¿no? El radiotelescopio Atacama, Large Millimeter, que está en Chile, ¿no? En el desierto de Atacama, y también otro radiotelescopio conocido como James Clerk Maxwell, que está en Hawái. Y bueno, perdón, el equipo de investigación tiene miembros de la Universidad de Manchester y de MIT y la Cardiff University. Y están en ello ahora, ¿no? La atmósfera la han detectado en una región dentro de la atmósfera de Venus que algunos consideran potencialmente habitable. En cuanto a qué giro le dieron los investigadores, pues bueno, hay que esperar todavía un poco, ¿no? Pero sí, están en ello, ¿no? Están en ello. Este es un gas que en la Tierra aquí es producido por microbios asociados a la descomposición y a la muerte. Entonces, si aparece allí, pues es porque también hay microbios en ese sentido, ¿no? Y alguno simpático por ahí pues ha comprado este gas como el de los pañales rancios de ciertas personas, ¿no? En malas condiciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede al final. Ya sabéis que la especulación sobre la vida en Venus, en las nubes de Venus, pues ya existe desde 1967, 68, con Carl Sagan. Y más recientemente, pues en la revista Astrobiology de una astrónoma muy conocida en el MIT, Sarah Seeger, pues ofrece ya una primera visión de cómo pudiera ser vida en Venus, ¿no? O sea que vamos a esperar y a ver qué nos comenta la sociedad en ese sentido. Existe un mundo invisible del cual se puede estar consciente cada momento del día, pero está tan cercano que no se nota su existencia. En el aquí y el ahora se lleva una existencia doble, la física y externa y la oculta e invisible, los pensamientos y los sentimientos. La vida externa y visible la compartís con vuestro prójimo, pero la vida mental interior está cubierta detrás de una cortina y es solamente conocida por la persona que la vive. Ciertamente muchos de los pensamientos son estimulados por sucesos del mundo exterior que atraen la atención, pero también llegan a veces sin ningún estímulo externo, al igual que las disposiciones de ánimo y de los sentimientos. Sin embargo, seguramente os preguntaréis de dónde proviene. La atmósfera de aire es también una atmósfera de pensamientos y sentimientos, de la que se puede estar consciente por la existencia de un equipo receptor que está oculto, que responde a este tipo de vibración. Los propios pensamientos son difundidos dentro de esa misma atmósfera para que sean recogidos por otra persona y de esa manera se pueden enviar y recibir de forma inconsciente. Si deseáis intercambiar ideas con otros, debéis hacer uso de vuestro cuerpo físico para ese propósito y autoexpresaros por vía oral o por escrito, pero las energías físicas existen y poseen un mundo material en las que trabajan, al igual que las energías mentales. Por tanto, ¿por qué no habría de haber un mundo mental con su correspondiente sustancia mental para que pueda funcionar? Todo en la naturaleza es energía, de alguna manera. Las físicas tienen su espectro o escala de vibración dentro de lo cual pueden ser registradas. ¿Habéis pensado que puede haber otro espectro que abarque energías de una naturaleza más refinada, con porcentajes de vibración completamente diferentes del que ya conocéis, tal vez en otra dimensión o a través de un otro medio? ¿No pudiera ser posible que algún día se encuentre un lugar donde ese espectro de energía mental funcione bien? Los órganos del cuerpo humano, especialmente el corazón y el cerebro, emiten radiaciones que pueden ser perfectamente registradas por medio de aparatos diseñados para ello
Y esas radiaciones emitidas por el cerebro varían con el sueño, con la conciencia y con la actividad mental. Los seres humanos, aún los intelectuales, usan tan solo una fracción insignificante de la capacidad de su cerebro. Por tanto, bien cabría la posibilidad de que pudieran tener sentidos ocultos. ¿No lo habéis pensado? Que pudieran tener a su vez su equivalente o su sede en esa parte del cerebro que no se usa, aun cuando exista un reconocimiento subconsciente de que tales sentidos sí se usan, porque cuando se explica una idea y al principio no se entiende, casi todo el mundo dice siempre lo mismo: no te entiendo. Como si estuviese buscando en la oscuridad, tratando de conseguir, de percibir, de sentir el contacto de alguien o de algo. Cuando finalmente se entiende, entonces se dice: ah, ya lo veo. Como si se estuviese usando pues, un ojo oculto para ese propósito, ¿verdad? Espero que os haya gustado. Tenemos aquí una pregunta de Henry Disla. Cuando una persona ora o supuestamente habla con Dios, ¿qué sucede realmente? ¿Se comunica con alguien o con algo? ¿O es todo eso una autosugestión? Las dos cosas. Es una autosugestión fundamentalmente, pero digamos que lo que él pide o lo que reflexiona siempre le llega a alguien. Y son precisamente estos seres conocidos como Melquisedec los que reciben esas inquietudes y de alguna manera pues tratan de satisfacerlas en alguna medida, ¿no? Pero obviamente eso no va ni a ningún santo, ni a ningún dios, ni nada semejante. O sea que hay mucho de autosugestión en ese sentido, ¿no? Y de paso pues puedo salir a comentar lo que me preguntaba mi amigo también, que cómo es que se mueven estas unidades, estas estructuras, ¿no? Yo quisiera decir en primer lugar que algunos de los discos de estas estructuras llevan tribulaciones, pero hay otros que no, que están bajo control remoto, ¿no? Y siempre en general lo que hacen aquí es una misión pacífica, no vienen a asaltar, no vienen a usurpar nada, ¿no? Siempre es pacífico. Los que vienen aquí habitualmente son muy parecidos, por no decir iguales, a los seres humanos, pero con distintas tipologías. Los hay más bajos, más altos, parecidos, ¿no? Y no se trata, ha habido gente que ha preguntado si se trata de gente de aquí que ha renacido, no exactamente esto, ¿no? Tampoco provienen en la mayoría de los casos de un planeta específico, ¿no? Sino provienen de otro tramo dimensional diferente. Muchas veces provienen de un mundo, un planeta que está superpuesto a este, que interpenetra al nuestro y que no es perceptible aquí, ¿no? Tanto sus cuerpos como la estructura se materializan automáticamente al entrar en la frecuencia vibratoria de nuestro mundo, de este disco, ¿no? Y también tienen una tecnología pues absolutamente inusitada, ¿no? Que aquí nunca sería comprendida todavía, porque tienen la posibilidad de integrarse y desintegrarse a voluntad, ¿no? Y pueden desaparecer de la visión cuando quieran, ¿no? La zona o región de donde proviene, que también me preguntan mucho, no es el plano astral, ¿no? Sino que podríamos decir que pertenece a lo que algunos estudiosos de doctrinas esotéricas llamarían los lokas o los talas, ¿no? Y bueno, también pues, el intentar llegar a ellos por radio, por ondas, etcétera, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Es como muy atrasado, ¿no? Este es un email de Daniela Utrilla, de Ciudad de México. Pregunta: ¿qué percibe la gente antes de morir? Buena pregunta es esta.
Antes de morir, la gente suele tener los mismos sueños. Muchos especialistas que han estudiado esta circunstancia y situación durante mucho tiempo, y especialmente los del American Center for Hospice and Palliative Care, que está en Buffalo, Nueva York, que han estado observando a los pacientes durante más de 10 años y han hecho un descubrimiento bastante intrigante, ¿no? Que no es otro que poco antes de morir, ¿verdad?, la gente comienza a tener los mismos sueños. Las personas que han pasado por la llamada muerte clínica, es decir, esa etapa reversible de la muerte, que es una especie de periodo de transición entre la vida y la muerte biológica, suelen hablar de visiones extrañas, ¿no? Y bueno, yo diría que como regla general toda su vida pasa ante sus ojos, pero pasa no de forma secuencial, sino simultánea. Ellos ven todo y lo ven todo a la vez. Después de lo cual pues se encuentran en un túnel oscuro que termina con una luz muy brillante, y algunos sugieren que se encuentran con parientes fallecidos hace mucho tiempo. Lo que en realidad sucede es que no son parientes, sino son seres de luz que acuden a ayudar, ¿no? Sin embargo, en este estudio de más de 10 años realizado por los médicos de este lugar en Buffalo, pues muestran que 3 semanas antes de la muerte las personas comienzan a tener visiones extrañas y además coinciden los mismos sueños, ¿no? Ellos observaron a más de 13.000 pacientes moribundos durante ese tiempo y los expertos descubrieron que al menos del 88-90% de las personas tienen sueños increíblemente vívidos la víspera de su muerte, ¿no? Según los pacientes, en el 72% de los casos, en un sueño, se comunicaron con lo que ellos creen, como decía antes, que se encuentran con familiares y amigos fallecidos y experimentan pues unos sentimientos, una sensación, yo diría que cálida, ¿no? Aproximadamente el 59-60% de los pacientes en sus últimos sueños pues estaban empacando sus maletas o comprando boletos. O sea, en general es como si fuesen a un último viaje, ¿no? Algunos se veían en el tren o en el avión, y en ocasiones también encontraron a su lado parientes fallecidos hace mucho tiempo con quienes se comunicaban pues lo más contentos, muy alegremente, ¿no? Un 30% aproximadamente de los pacientes también vio a sus familiares y amigos en un sueño, pero exclusivamente vivos, ¿no? Al final el otro 30% observó en sus sueños moribundos, ¿verdad?, varios recuerdos de su vida pasada y ciertos eventos que dejaron una impresión agradable. La excepción a esto fue con los niños moribundos. La mayoría de las veces soñaban pues con mascotas fallecidas que reconocían, también los adultos, ¿no? Pero los pequeños pacientes pues no podían recordar, y cuando recordaban pues nunca se referían a personas fallecidas, sino se referían a ángeles del cielo que venían a por ellos, ¿no? Y tenemos aquí a Henry Disla, que saluda como siempre. Dice: el yacimiento especial ubicado en México se trata del encontrado en 2012 por la señora tal. Yo no estoy autorizado a dar el nombre de nadie, ¿no? Pero respecto a lo que preguntas, la sustancia llamada Akasha, el uso correcto, esa sustancia no tiene uso, es decir, no sirve en especial para ninguno de los usos que se le puede dar aquí, ¿no? ¿Estaría el Maestro Jesús detrás? Bueno, prefiero no contestar a eso tampoco, no tiene sentido alguno, ¿no? Comprender realmente la realidad es observarla con ojos despejados, es experimentar, vivir y actuar sin distorsiones. Experimentar de este modo no distorsionado significa comprender lo que representa ser un ser humano y lo que significa, ¿verdad?, la vida y el universo. Descubrir cuál es la condición natural de quien desarrolla una efusión en este mundo.
Significa descubrir cómo se puede vivir en una condición natural sin siquiera pensar acerca del propio estado o sobre si se está o no se está encendido. Es ver la realidad tal y como es objetivamente, una realidad independiente de vuestra experiencia de ella. Vuestras experiencias pueden constituir atisbos de distintas partes de la realidad objetiva, pero a lo mejor también pueden ser distorsiones de ella. Esas distintas experiencias que tengáis pueden llevaros a creer que comprendéis algo cuando en realidad solo estáis haciendo deducciones sobre su totalidad. Vuestras experiencias no oscurecidas de la realidad corroboran el punto de vista de la realidad objetiva, siendo el punto de vista el factor, como diría yo, integrador, ¿verdad? La base para todas estas experiencias. Con la comprensión del punto de vista de la realidad objetiva, os podéis discriminar el modo en que cada una de vuestras experiencias constituye un reflejo de esa realidad, una distorsión de esta o una aproximación a esta. No podéis atrapar completamente el punto de vista en su totalidad hasta que lleguéis a una profunda realización de este, lo que no os impide pues intentar comprender cuál es ese punto de vista. Dicho intento os ayuda a orientar vuestro trabajo sobre vosotros mismos, puesto que vuestra comprensión de lo que es la realidad determina vuestra aproximación minuto a minuto y día a día a vuestra conciencia. En realidad, la metodología y la práctica real de las distintas vías espirituales están siempre determinadas por la comprensión de la realidad fruto de la que surge. Hacer algo para cambiarla. Muchas gracias a todos por vuestra atención, vuestra asistencia, vuestra consideración. Hemos llegado al final de un programa más. Seguimos con la idea de hacer estos programas de manera artesanal y convertirlos en programas de colección. Ojalá lo consigamos. Lo estamos haciendo de manera un tanto rudimentaria, con equipos que no están a la altura de lo que necesitamos ya en este momento, pero ahí seguimos, ¿no? Ojalá alguno de vosotros que estáis viendo esto pues decida colaborar en alguna medida y pasar a una actitud activa y no pasiva, simplemente utilizando un dedo para dar un like y suscribiros. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos el viernes. Luz y salud para todos.